Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Lía Sanz. Bienvenidos a este subpodcast por parte de BeSafe, el Club del Desahogo. Bueno, y ahorita estamos empezando con nuevo conductor. Me encuentro con alguien a quien yo admiro mucho, respeto mucho y pues que tengo el honor de que en este momento se encuentre a un lado de mí y que va a estar en varios programas, esperemos. Entonces, Pues muchas gracias, Lía. Soy Anwar Sarkis y estoy muy contento por la invitación de participar en este programa. pues este es su podcast, el Club del Desahogue, y hoy vamos a tener un tema que para mí nuestro conductor maneja a la perfección, por no decir otra cosa, y es sobre la autoestima, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de qué es el autoestima, de diferentes anécdotas sobre autoestima. Entonces, desde tu perspectiva y desde a lo que te dedicas, ¿qué opinas de la autoestima? ¿Cómo has visto como la evolución de la gente a la que en algún momento has capacitado? Pues mira, yo creo que la autoestima, no hay alguien, independientemente de la edad, del género, del estatus social, de cualquier etiqueta, yo creo que todos tenemos en algún momento dado Problema. una cuestión de autoestima generalmente baja, ¿no? Porque la mayoría de los o de las que aparentan ser muy seguros o muy arrogantes o cualquier cosa así de estar como de tener la autoestima elevada, generalmente es como el caparazón de una autoestima baja. O sea, la mayoría de estas personas en lo social es como el dicho del candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? En lo social son muy seguras de sí mismas, aparentemente, pero en su casa no tanto, ¿no? Entonces es un tema un poco complejo porque también se puede dar en lo particular o en lo público, ¿no? O en ambos lados. Bueno, igual ya presentando a nuestro nuevo conductor, Anwar, me gustaría que igual nos hablaras un poquito de quién eres para la gente que no te conoce, ¿no? Pues mira, tengo más de 30 años de trayectoria en el mundo de la moda, sobre todo. Soy fashion stylist, tengo estudios de psicología gestáltica, de terapeuta holístico. Me encanta viajar, soy amante de los viajes y pues tengo otros hobbies también que pues poco a poco les iré Irán contando. saliendo conforme avancen los capítulos. Pues yo súper contenta de que te unas a este proyecto, pero igual hacer esto muchísimo más ameno, ¿no? Porque también al final creo que mucha gente se puede identificar con la parte de cuando hablamos de la autoestima, porque a veces los terapeutas hablan mucho de la cuestión como de la autoestima baja o el autoestima alta, pero también es muy difícil tener una autoestima alta. Que yo con la mayoría de los terapeutas o psicoanalistas siempre he tenido como una pregunta, ¿no? Porque en mi caso, generalmente te dicen que tienes una autoestima baja cuando eres muy entregado, ¿no? Dicen, ay, es que no te sabes valorar, tienes una Sí, que no autoestima te baja, quieres. ¿no? Y entonces yo digo, me pregunto, ¿el ser egoísta es tener una autoestima alta? ¿El ser como ver nada más por ti y no preocuparte por el prójimo y ser más humano es tener una autoestima alta? Porque a veces así como que lo manejan. Sí, yo por ejemplo creo que parte de la autoestima lo aprendí un poco más de mi mamá que de la cuestión como terapéutica, que fue esta cuestión en algún momento mi mamá me decía esta parte de mientras tú seas feliz pero no perjudiques a los demás, es como todo está bien, ¿no? Y ella tenía un dicho que muy bien dicho y más por las mamás y las abuelitas que yo tal vez no he escuchado a las nuevas generaciones decirlo, que es esta parte de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Entonces y trata a la gente como te gustaría que a ti te trataran, aunque muchas veces no es recíproco. Pues sí, pero yo también tenía una amiga psicoanalista
que decía al revés este dicho, ¿no? De a mí me gusta tratar a los demás como me gustaría que me trataran, ¿no? Y entonces, ella lo decía al revés, ¿no? De que eh, debes de tratar, pues de que te traten como a ti te gustaría, ¿no? Sí, exactamente, pero igual hablando sobre la cuestión de la autoestima y lo fácil que se escucha tener una autoestima alta, ¿no? O sea, tú en el mundo en el que te has desarrollado, la gente que has conocido igual como modelos, las pasarelas que has hecho, igual los viajes que has hecho, ¿cómo has visto como la cuestión como de la diferencia, ¿no? O también la parte de cómo es que se desarrolla una modelo para tener una autoestima alta. Mira, es que, como te decía, se los voy a decir como decía mi amiga, ¿no? Mi amiga decía que debemos de tratarnos a nosotros mismos como nos gustaría que nos trataran los demás, pero tratarnos a nosotros mismos, no tratar a los demás. Entonces, es muy difícil tener una autoestima alta en una sociedad en donde a veces desde la persona que nos dice amar, más que lastimarnos, nos menosprecian, nos subestiman, nos hacen inseguros con sus comentarios, ¿no? Empezando por los papás, por la pareja, por el hermano, por las amigas, ¿no? Cuando haces algo, ¿no? Y siempre hay una queja de lo que haces, ¿no? O cuando te comparan con tus primos, con tus vecinos, ¿no? Esto de ver siempre más verde el césped del vecino. Entonces, desde que estamos más chicos, generalmente vamos como absorbiendo como esponjas esta cuestión de cómo nos educan, ¿no? Y nos programan neurológicamente o en cuestión de programación neurolingüística. Entonces, desde cómo te trata tu mamá, tu papá, en tu escuela tus compañeros, ¿no? Entonces, cualquier comentario puede causarte una inseguridad en ti y entonces, pues, hacerte realmente una persona con una autoestima de decir, por ejemplo, toda esta cuestión del abandono, ¿no? De que también casi todos los seres humanos tenemos miedo al abandono. Huellas. Entonces, en cualquier momento que nos han llegado a abandonar, puedes sentir que fue tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque estás feo, porque no hiciste bien las cosas, porque faltó algo, porque no fue suficiente, en fin, ¿no? Y entonces, con todas estas cosas, pues vas generando este miedo que está pegado a la baja autoestima, ¿no? Y esta inseguridad, ¿no? De ser y de expresarte ante la sociedad. Y eso sí, como lo mencionas, viene desde la parte del primer núcleo, ¿no? Que a veces los papás llegan a dejar huellas como muy grandes en la parte de empezar con sus hijos, ¿no? Esta parte de no sirves o eres un tonto, por no decir como palabras mayores, ¿no? O de nunca vas a hacer nada en tu vida, o como la comparación, ¿no? Mira, es como yo a mí me gusta mucho cocinar y entonces siempre cocinaba y siempre me criticaban en mi casa mi familia los guisos que yo hacía, ¿no? Entonces siempre tratando de superarme, pues buscaba una mejor mantequilla, un mejor jamón, ¿no? Buscaba una forma de mejorar el producto, la calidad del guisado, ¿no? Cuando tú llegas tomas cursos, te preparas, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que sigues cocinando con todo el bagaje ya del conocimiento adquirido, de la experiencia, buscando los mejores
ingredientes, cuidando los tiempos, todo, y pruebas tu producto y dices, está espectacular. Y resulta que se lo das a probar a alguien y te dice, está duro, está salado, está crudo, no quedó bien, ¿no? Entonces te das cuenta de que así te pongas de alfombra roja y hagas tu mejor esfuerzo, como algunos libros lo dicen, de da tu mejor esfuerzo, aunque des el 100, de todas maneras siempre van a encontrar como El negrito en el como arroz. el negrito en el arroz, y tienes que entender que generalmente es por envidia. Sí, eso sí, completamente de acuerdo. Igual hablando como de anécdotas, ahorita que comentabas eso de la comparación, ¿no? Yo igual lo he comentado en algunos videos y a mí lo que me pasó es que siempre tuve como esta comparación con mi hermana, ¿no? O como esta parte de yo por ser la mayor, como es que eres el ejemplo de tu hermana, es que por eso no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, ¿no? O igual entre primos en algún momento me pasó en la cuestión de la edad de la adolescencia, que era, es que tú estás gorda a comparación de tus primas, ¿no? Entonces, pues esta parte de, pues que de repente te ponen a dieta o no puedes comer esto, no debes comer lo otro, ¿no? Y también a veces tu primer núcleo no se da cuenta o pareciera que no se da cuenta del daño y de la huella que te dejan a lo largo de tu vida. Pues sí es como muy complicado porque cuando sucede a una corta edad es muy difícil después cerrar y superar estos traumas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, porque además estás en una edad en donde no entiendes muchas cosas, eh, tu forma de comprensión no está maleada, ¿no? Entonces todo te lo tomas muy a pecho y generalmente no tienes las herramientas todavía pero además te lo está diciendo una figura que tiene cierto peso sobre ti, como una mamá, un abuelo, ¿no? O alguien que tiene autoridad ante ti, un maestro, ¿no? O simplemente tus compañeros de escuela, ¿no? Cuando te juzgan con una etiqueta, ¿no? De gordo, chaparro, ¿no? Pero cuando vas ya comenzando a entender sobre el tema, debes de comprender, pero ¿qué es, por ejemplo, yo siempre he dicho, qué es ser rico o qué es ser pobre, ¿no? Por tocar algún tema que no entremos tanto en la cuestión física, ¿no? Pero ¿qué significa ser rico y qué significa ser pobre? Bueno, eso creo que es como la parte de la perspectiva, ¿no? Porque al final muchos pueden irse desde la cuestión de lo material hasta la cuestión igual como de lo que le brindas a la sociedad, ¿no? De yo puedo ser rico o sentirme rico porque le estoy regresando ciertas cosas a la sociedad, porque ayudo a las personas o este tipo de cuestiones que tú también has llegado a hacer, ¿no? O la parte igual como de, pues tengo casas, tengo carros, tengo dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero tenemos que entender, o sea, por ejemplo, para tratar de mejorar tu autoestima como persona o con algún paciente, debemos de entender y comprender que para empezar existe una confusión conceptual en muchos de los casos. Ejemplo, de hecho lo estamos viendo ahora más con la cuestión de la neurodiversidad. Sí. Entonces, si yo te digo silla, yo te estoy dando un concepto de una silla. Sí. Ese concepto lo vas a ver en tu mente. Sí. Y tu mente puede ver la silla como tu imaginario decida ver la silla físicamente. Yo simplemente te describo una silla. Sí, o sea, tú ya, en este caso, yo me puedo imaginar una silla. Una negra, silla grande, chica, ¿no? Alta, baja. ¿No? Ajá. Entonces, pero aunado a eso, puedes tener una silla enfrente y tu visión puede estar captando la silla de una forma y tu cerebro la puede estar observando de una forma, dibujando de una forma,
y yo, mi percepción, la puedo estar viendo de otra forma. Entonces, creerle a alguien que te está juzgando alguna parte de tu físico, o alguna parte de tu forma de ser, o alguna parte de lo que sea, es creer en que esa persona tiene la capacidad de juzgar lo que a lo mejor para ti puede estar correcto, ¿no? Para mí puede no serlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hay anorexia o bulimia, la confusión conceptual se da mucho en las chicas cuando tú le puedes decir a una chica, oye, te ves espectacular. Y ella, aunque tenga la cinturita de avispa, puede ya sentirse realmente gorda y verse en el espejo y ella se ve gorda, ¿no? Sí, bueno, en muchos casos no se reconoce. Porque tiene esta cuestión de que no está captando y recibiendo la imagen, ¿no? Que a lo mejor tú la ves espectacular y ella en el fondo se ve no tan perfecta, ¿no? Sí, claro. Pero por eso siempre doy el ejemplo de las zanahorias. ¿Has escuchado el ejemplo de las zanahorias? ¿Ustedes tampoco han escuchado el ejemplo de las zanahorias? No, tampoco. Bueno, siempre lo repito porque me encanta dar este ejemplo. En Inglaterra hay un proyecto con los agrónomos con las zanahorias, porque se dieron cuenta de que la gente iba al supermercado y compraba las zanahorias todas las perfectas, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es perfección? Entonces, todas las derechitas, todas las así muy bonitas, ¿no? Las chuecas y esas no. Las diferentes no las dejaban. Entonces, estaban buscando tanto los vendedores como los agricultores cómo resolver esta situación, ¿no? Porque se les quedaba mucho producto en los supermercados que la gente no quería y rechazaba porque pues no estaban derechitas, ¿no? Y entonces los agrónomos comenzaron a ver de qué forma podían lograr que todas salieran derechas y no hay una forma de lograrlo más que con la manipulación humana. ¿Qué significa esto? Que una zanahoria derecha tiene que ser manipulada en su naturaleza para poder salir toda derechita. ¿Por qué? Porque el terreno, tú siembras la semilla de la zanahoria y entonces el terreno pues tiene piedras, tiene así raíces de otras plantas, no sé, ¿no? Y entonces la zanahoria va creciendo y va creciendo conforme el terreno, ¿no? Como cuando ves los cultivos hidropónicos, ¿no? O sea, va buscando por dónde ir creciendo dependiendo de dónde la sembraste, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que una zanahoria que creció libremente, pues es naturalmente perfecta. Una zanahoria toda derecha está manipulada. Y es lo mismo que estamos haciendo con nuestro cuerpo humano. Sí. Realmente somos seres perfectos, extraordinarios. Lo que nos han hecho ver como perfección, pues hay un bisturí de por medio. Sí, que de hecho ahorita hablando de la zanahoria, hace unos días yo estaba escuchando, no sé si conozcas las zanahorias, las baby carrots, ¿ok? Y esas decían, pues es que son muy bonitas, o sea, son muy perfectas, son muy ad hoc, ¿no? O sea, no ves ninguna zanahoria chueca ni nada por el estilo, ¿no? Y decían que justo ya había una máquina que las cortaba a las zanahorias imperfectas de esa forma para volverlas perfectas y que la gente las comprara. Entonces, igual desde la parte de la manipulación, justo para la cuestión de tener un producto pues perfecto. Y entonces ya te las dan peladas, tú piensas que las pelaron, pero en realidad las cortaron en esa forma para poder rescatarla, claro. Y al final de cuentas, pues, o sea, si en tu mente dices, a ver, ¿qué diferencia hay en comprar una zanahoria derecha o una que no esté tan derecha? O sea, realmente tienen los mismos nutrientes, ¿no? Al contrario, a lo mejor la que no está tan derecha nació más naturalmente, ¿no? Sin tanta manipulación como ahora hay con
con estas manzanas tan brillosas, Sandías ¿no? cuadradas, ¿no? La parte igual, digo, hablando ya de frutas y verduras, la cuestión de las sandías cuadradas que los chinos, me parece, las guardan en las cajas, o sea, plantan la semillita, las guardan en las cajas y en vez de crecer como normalmente crecen, justo por Le eso adaptan son la cuadradas, forma. exactamente. Y creo que es algo que pasa mucho dentro de la sociedad, ¿no? Que a veces por querer darle gusto a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestro primer núcleo, como lo mencionábamos, a veces tratamos de amoldarnos a eso que ellos nos están pidiendo, ¿no? Y dejamos muchas veces de ser nosotros o de disfrutar la vida como tal. Pues sí, pero si tú tratas de agradar a una persona que la mayoría de las personas realmente no saben lo que quieren, que además ahí podemos entrar en esta cuestión de deseos y necesidades, ¿no? Entonces, una necesidad puede ser resuelta, puede ser satisfecha, por decirlo de alguna forma, pero un deseo, pues, no tiene llenadera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a satisfacer a otra persona cuando muchas veces ni siquiera saben lo que quieren? De hecho, actualmente la nueva sociedad, por ejemplo, antes podías vender un producto y la gente aceptaba el producto que le vendías. Actualmente estamos acostumbrando una sociedad a que casi en su mente trae una idea y tienes que cumplir con esa idea del producto que están buscando, ¿no? Si no es ese producto como lo traen en su mente o en su fotografía de la aplicación donde la vieron, De Pinterest. no lo quieren, ¿no? Empezando porque la fotografía nunca va a tener el mismo tono No, para nada. que el producto real, aunque lo hayas tomado del mismo producto, ¿no? La foto no va a tener el mismo tono de color. Entonces llega la gente a los negocios y dicen, pues es que no es el mismo tono. No, porque pues depende de la cámara, ¿no? Y de la luz, de muchas cosas. Entonces, igual con este ejemplo puedes ver cómo la gente, sus ojos están viendo pues algo a través de un filtro. Y nos hemos acostumbrado a ver todo a través de un filtro, a no aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras imperfecciones, que son realmente perfectas y extraordinarias. Exacto. Nos perfilan para no tener un otro igual, ¿no? Y entonces es absurdo cómo ves todas estas, no, es como por ejemplo con un personaje importante del Estado, ¿no? Lo ves en las fotos y la gente piensa que es una foto tomada hace 20 años. Y yo digo, no, ni siquiera es una foto tomada hace 20 años. Es que le cambiaron todas sus facciones. La magia de los filtros. Entonces ya no es la persona, ¿no? Pero además está dando otra cuestión muy curiosa, que si tú ves la mayoría de las que van con un cirujano para arreglarse, para verse como la que está en la fotografía, todas están quedando iguales, con las mismas facciones, o sea, las hacen como por molde, ¿no? Entonces ya no sabes distinguir entre una actriz u otra porque fueron con el mismo cirujano y se ven prácticamente como si fueran hermanas gemelas. Tienen las mismas facciones. Sí, tal cual. Y hablando justo de esto de actrices y todo, hubo mucha polémica, creo que hace como 1 o 2 años, no sé si te acuerdas, sobre la cuestión de ciertas fotografías que tomaron ahorita, no me acuerdo a qué cantante o actriz, que sale en la portada de la revista y ella dijo, es que mi cuerpo no es así. Y dijo, pero nunca me dijeron, te vamos a hacer Photoshop, te vamos a poner cinturita, te vamos a poner más alargada, porque ella decía, es que yo me veo muy alta, cuando realmente no soy tan alta. Es que una forma de adelgazar la foto y fácil, sin tener que manipular mucho la fotografía, pues es alargarla. Exacto. Entonces alargas la foto, se hace más delgadito el cuerpo, todo se hace más, ahora sí que la reduces del ancho, y entonces la persona se va a ver más alta, se va a ver más delgada, ¿no? Y pues puede haber un choque también en su cerebro y en sus emociones cuando vea
pues que no coincide con la que se está viendo en el espejo, ¿no? Pero aparte, ¿a quién no le ha pasado ese tipo de cosas, no? Que de repente igual podemos hacernos menos nosotros mismos, podemos no escuchar lo que nos dicen los demás, como esta parte de, oye, pero tu cabello es bonito, tienes bonitos ojos, estás delgadita, estás bonita, y como que muchas veces ese tipo de comentarios los hacemos a un lado para simplemente quedarnos como en comentarios negativos. De hecho, tuve una alumna en un curso de modelaje que apenas está creciendo. Cuando fue mi modelo era todavía una niña. Ahorita debe de ser una teenager. Y entonces el otro día me habló su mamá porque me dijo a ver si podemos platicar contigo porque ella estudia ballet. Entonces en el ballet, pues como sabrán, les dicen que tienen que estar en un peso, Sí, en una medida, ¿no? Que a veces las pone en riesgo en su salud. sí, muchas veces. Pero bueno, cada quien. Pero es parte como de todo este bagaje de la cuestión del ballet, ¿no? Y entonces me dijo, a ver si puedes hablar con ella, porque pues en la escuela le dicen que su cabello está muy feo y que esto y que el otro. Yo digo, bueno, o sea, ¿a qué hemos llegado? ¿Qué niños pueden decirle al otro que el cabello está feo, ¿no? Y además que a ti te importe tanto creer, darle ese valor a la otra persona, porque además yo siempre he dicho, ¿no? La mayoría sale a la calle y pasa a otro en otro carro y te gritan de cosas, ¿no? Y la mayoría se enganchan, ¿no? Con esta persona que pasó y les dijo hasta de lo que se iban a morir, ¿no? Y yo digo, pero para mí, o sea, yo en lo personal, ¿no? Yo no le voy a dar valor a lo que diga una persona que ni conozco, que no es importante para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces nuestro cerebro le puede dar tanta importancia a la opinión o calificación o a la etiqueta de un juicio que nos da otro ser humano que a veces ni siquiera vamos a volver a ver? Pero en algunos casos puede ser la parte de tratar de encajar, ¿no? Porque al final si estamos hablando como de un núcleo, por ejemplo, escolar, ¿no? Y ya está pues, esta cuestión del bullying, ¿no? Y ya no es una sola persona que te hace bullying, sino esa misma persona involucra a otras personas para que ya de ahí sea un grupito en el que en general te hace bullying, ¿no? De hecho, acaba de salir una serie, no sé si han visto en Netflix, que habla precisamente del bullying. Ajá. Y del acoso En la escuela. Por WhatsApp. Ajá. Porque es lo que menciona la serie, que antes, pues tú ibas a la escuela y te ibas a tu casa y no volvías a tener que tratar a tus compañeros, pues hasta a que los volvieras a ver en el salón de clases, ¿no? Ahora estamos tan interconectados que ese compañerito te puede buscar en redes, puede tener tu teléfono, ¿no? Y entonces puede estarte todo el tiempo acosando por tu WhatsApp, por tus redes, en tu casa, ¿no? Ubicar en dónde estás por la publicación que hiciste. Entonces, pues también ahora tenemos que manejar todo esto de las redes sociales, porque antes, por ejemplo, también un actor, una actriz podía salir en la tele, pero no tenía esta respuesta de la opinión del público tan directa, ¿no? Entonces, a lo que tenía acceso era la opinión que daba la prensa o los críticos teatrales, etcétera, ¿no? Pero la opinión del público no la tenía tan fresca y tan instantáneamente, ¿no? Y ahora, pues, cualquiera puede meterse y escribir que estás vieja, que estás gorda, que no eres buena actriz, ¿no? Que ya vete a tu casa, ajá, ¿no? Exacto, y otras cosas horribles, ¿no? Que digo, pueden ser tanto comentarios como positivos como negativos, pero muchas veces pesan más la cuestión como de los comentarios negativos. O sea, generalmente las personas nos quedamos más como con las anécdotas negativas, como con la parte de los comentarios negativos, en vez de ver toda esta cuestión de lo positivo, ¿no? Pues es que no sé por qué, pero hay siempre como más un enganche con todo lo negativo, ¿no? O sea, es como igual con los artistas, ¿no?
o con la prensa, Sí. por ejemplo. ¿Cuántos de la prensa no han hablado maravillas de un actor, de una obra de teatro, de una actriz? Y hablan maravillas y nadie les agradece. No. O sea, el actor, cuando tú hablas bien de un trabajo, nadie te agradece. Pero, no hables mal, no juzgues, porque entonces te están reclamando. Sí, claro. ¿No? Entonces, no sé por qué, pero por alguna razón, pues los seres humanos como que nos enganchamos más con Con lo malo. con todo esto que nos choca, ¿no? Pero aparte igual, algunas cosas que no se hablan de la parte de la autoestima, ¿no? De que es complicada, de que a veces muchas cosas las entiendes ya hasta que estás más grande, porque tal vez de niño no puedes buscar como la ayuda que necesitas, y menos si las agresiones vienen desde tu primer núcleo. Pues es que yo creo que todo se basa en experiencia, ¿no? En experimentar y es como, por ejemplo, yo en mi caso, yo iba a una escuela donde a mí me decían güerito, ¿no? Realmente yo no me veo güerito porque para mí un güerito, pues es una persona de cabello rubio y ojo azul, ¿no? Bueno, o verde. Pues sí. Entonces yo decía, ¿cómo me dicen güerito, no? Si no, yo no me veía güerito. Pero pues sí, en una forma, los demás tenían una piel más, morenita, más, pues achocolatada, ¿no? apiñonada, Más, así. ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo cuando yo estaba chico, yo veía a todo mundo guapísimos, ¿no? A guapísimas. Y a mí me criticaban, pero horrores, ¿no? Y entonces yo, cuando voy creciendo, ¿no? Y ahora que vas madurando y que vas creciendo y que vas al reencuentro, ¿no? Al reencuentro de los... Ajá, sí. ¿No? Y entonces vas dándote cuenta de que pues tampoco estabas tan feo. Y tampoco estaban los otros tan guapos, ¿no? Ajá. Entonces dices, ¿cómo me devaluaba yo mismo, Sí. ¿no? O sea, cómo me hacía inseguro, me hicieron inseguro, porque muchas veces también es nuestra percepción, ¿no? Y pero yo creo que todos en alguna medida, pues tenemos como la autoestima medio más baja que... Yo de hecho lo diría que es como una montaña rusa, que al final es como puede haber días o temporadas en las que puedes tener la autoestima súper alta, en la que todo es perfecto y todo es bonito y no te importa nada de lo que digan los demás y de repente algo pasa y como que vas, ¿no? O sea, vas en bajada, Pues es que, ¿no? Yo creo que siempre vamos a buscar la aceptación, ¿no? Sí, el claro. Ser como pertenecer a un grupo, ¿no? El que te acepten y como que siempre, quieras o no, la opinión del prójimo te va a mover el tapete, ¿no? Sí. A lo mejor unas veces más, unas veces no tanto, puede ser que digas no me importa, pero en el fondo simplemente que tu oído lo escuche. Sí. Y dependiendo de qué persona haya sido, generalmente lo dice alguien que amamos o que le hemos dado un lugar o que hemos apoyado o que les hemos abierto las puertas. Generalmente quien más nos critica es tu mejor amiga, tu novio, ¿no? Y entonces son los que pues, especialistas en cortarte las alas. Sí, y también yo creo que esta parte de ponerle atención a nuestra autoestima tiene que ver mucho también con el autocuidado, ¿no? La parte de qué tanta atención nos ponemos nosotros, qué tanto nos cuidamos nosotros, no en cuestión como de cuestión física de hoy, todos los días voy y hago ejercicio, ¿no? Sino también de apapacharnos nosotros, ¿no? De hoy se me antojó un chocolate, pues voy y me lo compro porque tal vez no lo hago en toda la semana, ¿no? O este tipo de detallitos muy sencillos muchas veces que podemos tener con nosotros mismos, ¿no? O como en algunos casos llegan a decir como con los papás que tienen hijas, que es esta parte de, pues tu papá trata de enseñarle a tu hija esta cuestión como de cómo deben de quererla, de pues que tú como papá puedes tener esos detalles de pues hija te regalo un chocolate, te regalo unas flores o algo por el estilo para que también la niña no se quede como con cualquier tipo de pareja. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando es al revés?
Pues es que, mira, yo creo que en gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces, yo creo que ya en entrar en preferencias de gustos, ¿no? Habrá quien le guste un chocolate y a lo mejor habrá que, para quien un chocolate es una ofensa, ¿no? Sí. Porque a lo mejor lo puede ver como me quieres hacer engordar, ¿no? Sí. O, por ejemplo, digo, depende de, te digo que es toda esta percepción que tenga la persona y cómo ve las cosas, Sí, ¿no? por ejemplo, las flores, a mí no me gusta que me regalen flores en ramo. A mí me gusta que me regalen flores en maceta. Entonces, o plantas. sí, entonces tú quieres muchas veces quedar bien con alguien Exacto. y la persona lo ve como una ofensa, Sí. ¿no? Es como un perfume, un jabón, Sí. ¿no? Quien lo vea, pues, ¿qué? O sea, me estás diciendo que me bañe, ¿no? Por ejemplo. O que huele ¿no? feo. Entonces, y además generalmente pasa esto, ¿no? Ya cuando estás con mucha inseguridad y con tu autoestima bajísima, cuando te hacen un piropo, te dan un regalo o algo, tú crees que se están burlando de ti, o sea, Sí. como que ves toda esa parte Sí. contraria, ¿no? Y te haces una idea en la cabeza que está a veces muy alejada de la realidad. Sí, tal cual, pero aparte, o sea, el hablar de autoestima muchas veces se escucha muy fácil, ¿no? Cuando realmente es un camino que tiene que ver con esta parte de ver cuáles son tus virtudes, ver cuáles son tus defectos, la parte de cómo aceptarlos o cómo mejorar hasta cierto punto, porque tú dijiste una palabra clave, ¿no? Que es no somos perfectos o tal vez a la manera de cada quien sí somos perfectos. Es que la realidad es de que dentro de la imperfección está lo extraordinario. Exacto. Entonces todos somos extraordinariamente perfectos. Lo que pasa es que nos han querido vender esta idea de como ser como el otro. Y no tienes por qué ser como el otro, ni tienes por qué estar cortado con la misma tijera que el otro. O sea, no tenemos por qué tener la misma nariz del otro. No tenemos por qué tener la misma estatura del otro. No, o sea, dentro de del ser sui generis, y al ser diferente es ser extraordinario, Sí. ¿no? Entonces, la mayoría nos da miedo ser diferentes, Sí. porque al ser diferente, pues no vas como a embonar o encajar en una sociedad cuadrada, ¿no? Pero también al ser diferente, y lo hemos hablado mucho fuera de cámaras, la parte de causas envidia, ¿no? O el por qué él sí se atreve a ser como es y por qué no trata de ser como los demás, por qué no trata de encajar. Pues es que es como irreverente, ¿no? Es como un atrevimiento romper las reglas, ¿no? Pero ¿quién puso las reglas? La sociedad. Es como, por ejemplo, perdón, ¿no? A lo mejor yo sé que voy a entrar en un tema muy controversial, ¿no? Pero ¿quién escribió la Biblia? Un ser humano, Sí. como tú, como yo, Sí. ¿no? Podrás decir, estuve inspirado por la iluminación sagrada, ¿no? Pero además, por ejemplo, con la Biblia, simplemente con la Biblia, te encuentras que ha sido traducida. Sí, muchas veces. Entonces, al traducirla del lenguaje original que lo escribió otro ser humano, entonces ahora lo va a traducir otro ser humano igual de imperfecto que tú. Sí. Entonces, al hacer la traducción, va a haber algún tipo de no estar tan acercado a, ¿no? Más que es muy difícil decir lo mismo en otro idioma, sí, ¿no? Y buscar esa palabra exacta, literalmente, de ese lenguaje entre líneas que te diga lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo también de que pues nada es una verdad absoluta. No, para nada. Ni nada es, o sea, es que qué es ser alto y qué es ser bajito, qué es ser delgado, pero además estamos llegando a una delgadez que pone en riesgo la salud de la gente, ¿no? Entonces está comprobado que el estar tan delgado pues no es tan sano para tu célula, ¿no? Pero además, como decía, en gustos se rompen géneros. ¿Qué tal si te encuentras a una pareja que le gusta la voluptuosidad? Sí, claro. Que le gusta que haya, ¿no? Tiene ese fetiche, tiene, ¿no?
y tú preocupada por estar delgada y a lo mejor la persona te va a rechazar precisamente porque estás espectacularmente perfecta, ¿no? En 90, 60, 90 y a lo mejor él quiere que tengas más cadera, ¿no? O más busto. Más carnita. O que tengas menos carnita. No sé, digo, ahora sí que en gustos se rompen géneros. Hay quienes les gustan un tono de piel, hay quienes les gusta otro tono de piel. Y actualmente ya estamos tan abiertos en los gustos que pues puede haber, es como cuando yo comencé a tratar con estas mujeres que se han cambiado desde su cuestión sexual y se han operado, hombres o mujeres, se han hecho al otro género, y tú dices, bueno, entonces les va a gustar, lo más lógico es que les guste el otro género, ¿no? Sí. O sea, si fueras hombre, te hiciste mujer, es lo más lógico que te guste un hombre, sí. ¿No? Pero no. Cuando te enteras que se hicieron mujeres, pero les gustan las mujeres y además encontraron una mujer que decida a casarse con ellos, sí. y a estar ahí dos mujeres, aunque pues originalmente tú no eras mujer, sí. Pero ya te hiciste mujer. Entonces cuando comienzas a ver toda esta apertura, dices, o sea, ¿por qué sentirte menos o más que alguien? ¿O por qué sentirte, sí, como dice el dicho, ¿no? Hay siempre un roto para un descosido. Sí, claro. Pero digo, ya cerrando un poco nuestro capítulo de autoestima, hablemos de consejos, ¿no? Porque no solo es hablar de la autoestima y de la parte como de todo lo malo o todo lo bueno o qué tanto trabajo cuesta, sino también qué tips podemos darle a la gente, ¿no? ¿Qué tips podemos darle a nuestro público sobre cómo tratar de mejorar el autoestima, ¿no? Pues mira, yo siempre lo que le digo a la mayoría de las modelos en los cursos es, para empezar, perder el miedo, perder la pena, que todas estas cuestiones del miedo, pena, vergüenza, lo único que te hacen es que pierdas una maravillosa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando conoces un actor que te lo encuentras y has sido fan, el miedo de acercarte, tú no sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad, sí, de ver a esa persona. Sí. Y por miedo no te acercas, por pena no le preguntas, no le dices, quiero una foto, soy tu fan, ajá, ¿no? Y se va. Y ya se fue, y cuando ya te desparalizaste de la pena, uh-huh. ¿Y qué ganaste? No ganaste nada más que perder la oportunidad. ¿Qué puedes perder? Pues que te diga que no, que te diga que no, pero de todas maneras lo tocas. Exacto. O lo ves, o lo... Sí. Lo hueles. ¿No? Entonces, yo una de los consejos que les doy es, la vergüenza se la quiten, que al final de cuentas en la vida es muy corta y no vas a ganar absolutamente nada. Sí, tal cual. Bueno, pues yo el consejo que podría dejar sobre la mesa, que igual si alguien tiene algún tip, alguien tiene alguna pregunta al respecto de este tema, igual déjenlo en comentarios, ayúdenles también a compartir si creen que esto les puede servir a alguien más. Y también, pues próximamente estaremos anunciando algunos cursos de autoestima que ya estaremos igual trabajando en conjunto, espero yo. Porque se vienen muchos planes nuevos en ciertas renovaciones que queremos hacer en B-Safe. Pues es esta parte de pensar en el hubiera, ¿no? Más bien de no pensar en el hubiera, porque el hubiera al final no existe, ¿no? Y muchas veces, como dices, perdemos oportunidades, muchas veces no disfrutamos la vida cuando no sabemos ni siquiera cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni las personas que vamos a conocer, y muchas veces nosotros solitos nos limitamos, ¿no? Entonces esa parte de si sentimos que algo está mal, si sentimos que sufrimos algún tipo de violencia, porque al final la parte de que nuestras personas nos hagan violencia psicológica con varias de sus críticas,
pues es violencia, ¿no? Entonces no minimizarla, no normalizarla y sobre todo hablar con gente de nuestra confianza. Mira, estás tocando un tema muy interesante porque casi todos tomamos la autoestima o hablamos de autoestima cuando alguien se siente menos, se siente feo, ¿no? O que le falta algo y entonces siempre se quiere ver mejor. Sí. Generalmente cuando hablamos de autoestima, siempre es alguien que físicamente se quiere ver más atractivamente o más deseable para más aceptable, ¿no? Pero acabas de tocar un tema que lo maneja Be Safe, que es la violencia a veces de género. Sí. Entonces pasa algo muy interesante con muchas mujeres que han sido Sí. en alguna situación, ¿no? Que han recibido alguna situación, pues dentro del ámbito dentro sobre todo eso, ¿no? Entonces, la mayoría de mis clientas, por ejemplo, son llenitas. Son llenitas, pero llenitas de 130 centímetros de busto, de circunferencia. Y muchas de ellas están llenitas porque quieren estar llenitas. Sí. Porque en algún momento de su vida sufrieron un acoso, un abuso, cuando pasan más allá de el toqueteo, ¿no? Sí, una situación sexual muy que por cuestiones de pues de YouTube, para que no nos censuren, no lo podemos mencionar. Pero bueno, entonces generalmente pasa algo muy, muy interesante con estas mujeres que comienzan a comer y engordar y comienzan a querer manejar un bajo perfil como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensas para no llamar la atención del depredador. Sí. Y entonces, para no ser vistas, y entonces ellas al final de cuentas eran exuberantes, sí. O aunque no fueran exuberantes, porque tampoco hay como un tú sí, tú no, ¿no? Sí. O sea, creo que todas las mujeres y hombres, independientemente de las etiquetas de edad, género y de raza o estatura, sí, o no necesariamente todas las perfectas, o como lo que consideramos perfecto, tienen que tener ahí sí un ataque, ¿no? Sí. Por alguna razón. Entonces la mayoría de estas mujeres eran mujeres muy guapas y comenzaron a engordar por mecanismo de defensa, porque ellas en su interior creen que de esa forma van a dejar de ser atractivas. Pero por eso la mayoría de las llenitas, no sé por qué, pero por algo, todas son muy atractivas, todas son muy bonitas, sí. Independientemente de su circunferencia, ¿no? Y no tienen facciones facciones bien bonitas. Entonces hay una cuestión ahí de autoestima también y de miedo y de cuestión de, ¿no? De que tienen que manejarlo y creo que pues es muy respetable, pero no tendría que ser llegar a ese punto de autoflagelarte o de afectar tu propia salud, porque ya hablando de circunferencia, estamos comenzando a hablar ya de cuestiones de salud, no nada más de cuestiones de estética, ¿no? Sí, no, y aparte, más siendo México, ¿no? Más siendo esta parte de, pues estamos a nivel mundial, creo que en el segundo o el tercer lugar en cuestiones de obesidad, de diabetes, de hipertensión, ¿no? Pues digo, con esto ya cerraríamos un poco la parte del podcast. Los esperamos para otro capítulo. Anuar, no sé, ¿quieres agregar algo más? Pues no sé si quieren preguntarnos algo, aquí estamos, digo, tratamos de ser más prácticos, ¿no? Porque pues luego la mayoría nada más utilizan toda esta terminología sí. que a veces ni entiendes tú mismo, ¿no? Y creo que pues pusimos un poquito de ejemplos, ¿no? Más prácticos, pero por cualquier duda o cualquier cosa estamos, a sus órdenes y pues nos pueden escribir y les podemos responder. Y también si quieren que hablemos de un tema en específico, déjenlo en los comentarios, y pues cualquier cosa, aquí vamos a estar.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Lía Sanz. Este fue su podcast, El Club del Desahogue. Anuar Sarkis, y pues muchísimas gracias por recibirnos o escucharnos.